Listo, aquí está el demo. Vamos a suponer que somos una empresa que nos dedicamos al arreglo de los aparatos que van en la cabina de un avión, ¿no? Eso se llama aviónica. Y que tenemos un repositorio, tenemos una base de datos de todos esos aparatos, de cómo se arreglan y de cómo se reparan, ¿no? En este caso particularmente vamos a hacer el demo con uno de esos aparatos que es como un GPS. Se llama el Garmin GNS 430. Entonces vamos a ver cómo preguntarle a la base de datos sobre, sobre este. Le vamos a preguntar, por ejemplo, sobre una perilla y nos vamos a pedir que nos ayude a pedir un repuesto, ¿no? Entonces aquí le decimos que la perilla está rota y que no responde y que necesitamos saber cómo reemplazarla y cómo solicitar y solicitar el repuesto. Entonces, él lo que va a hacer en este momento es que va a ir a las diferentes fuentes de información. Ustedes ven ahí que está buscando. A la izquierda está la parte de los videos, nos trajo una imagen del aparato que estamos buscando. Y a la derecha nos puso, por ejemplo, nos puso el documento en la página exacta en donde podemos saber qué hacer cuando este elemento se rompe, se daña, ¿no? Entonces, siempre nos va a permitir ver, por ejemplo, aquí nos dice mirar en la página 45 y es en la página 45. Entonces aquí nos va a aparecer el documento en la página en donde vamos a hacer poder la revisión y encontrar la explicación. Aquí nos va a aparecer el video en el momento justo en el que hablamos de los fallos físicos típicos que tiene, por ejemplo, los botones que se quedan atascados. Eso, digamos, en este tema. Y aquí, pues, nos trae como la información central, ¿no? Lo que nos dice ese experto que admiramos, eso es lo que nos dice, y nos dice que podemos encontrar la información en diferentes fuentes. Pero, si ustedes recuerdan, por aquí le pedimos también que cómo son, o sea, que necesitamos pedir el repuesto, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la tecnología 2UI, que es esa tecnología que, por ejemplo, cuando ustedes escriben en Google que quieren saber cómo funciona el sistema solar, entonces no solo les aparece el texto, sino que además les aparece como una animación y todo eso acerca de cómo funciona el sistema solar. Pues aquí es lo mismo. Aquí, por la pregunta, el sistema generó la interfaz y en este caso es un formulario que es para hacer la solicitud del pedido del repuesto de la perilla. Miren como ustedes la ven aquí, ¿no? Entonces, esta es una tecnología muy eficiente, muy importante y que ayudaría mucho en cualquier empresa que tengamos suficiente documentación o que podamos empezar a construir una base de datos, un RAC, como se llama técnicamente, para poder construir este tipo de tecnologías. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos en los que no solo es tener la información, sino que además los embeddings nos ayudan a encontrar relación entre la información que tenemos y esto es muy importante.